Hermanos, vamos a tener la breve meditación de este Salmo 66. Solo quiero que me acompañen nuevamente a sus Biblias. Voy a leer rápidamente el título. Dice: al músico principal, cántico, salmo. Como pueden darse cuenta, hermanos, este título no nos dice grandes cosas al respecto del salmo, no nos da indicación de quién es el autor de él, tampoco nos dice mucho al respecto de la ocasión. Solo nos menciona un poco de que el músico principal tenía que estar al respecto de él, y también como el Salmo 65 es llamado salmo y también llamado cántico. Es lo único que alcanzamos a ver por el título. Si nosotros leemos el Salmo nuevamente, nos vamos a dar cuenta que tampoco nos habla de una situación particular que podamos decir de quién es el que se refiere. Muchos de los hermanos coinciden de que lo más probable es que el autor sea el rey David. Y si nosotros lo leemos y leemos otros salmos del rey David, podríamos concluir de esta manera, porque es verdad, es la manera en la que David escribe los salmos, cómo está estructurado, cómo está dado al director de la música, etcétera. Pero el salmo no nos lo dice y por lo tanto no podemos decirlo con certidumbre. Es probable que lo haya escrito David, pero no tenemos la seguridad de ello. Ahora, hermanos, lo que sí podemos ver es que es un salmo muy glorioso, porque este salmo está alentando al pueblo de Dios a exaltar sus maravillas, a engrandecer su santo nombre. Es un salmo que está motivando nuestros afectos para adorar a Dios, para exaltar a Dios por la manifestación de su poder. Y hermanos, podemos dividirlo para la estructura, para su estudio, de manera muy sencilla, como los muestra las pausas que encontramos en él. Recuerden que la palabra Selah quiere decir pausa. Y era muy probable que este Selah era una pausa reflexiva. Esta pausa lo que estaba haciendo es que después de esta estrofa o esta parte del Salmo nos lleve a reflexionar en lo que estamos cantando o en lo que estábamos orando, porque el salterio podía ser utilizado tanto para cantar como también para orar. Entonces, podemos dividirlo en las diferentes cuatro partes que están divididas por el Selah. Y esta es la manera en la que vamos a hacerlo para poder tener nuestro estudio. Vemos del versículo 1 al versículo 4 una convocatoria a todos los hombres a la alabanza de Dios. Dice el versículo 1: aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Vemos aquí como el salmista está convocando a los hombres de manera indiferente a alabar a Dios. Y hermanos, lo que vemos en este salmo, no solamente en esta convocación, sino lo vamos a ver a lo largo de todo el salmo, es que todos los hombres, indiferentemente de su condición, han de adorar a Dios. Guarden esto en sus corazones, esto es importante tenerlo. El salmista está diciendo: aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Y posteriormente vamos a ver que los hombres, hayan puesto su confianza o no en Él, alabarán por su temor, o alabarán por su misericordia, o alabarán por sus grandes hechos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el autor de este salmo sabe que Dios es Dios y que el hombre es hombre. Y que indiferentemente de su condición, tarde o temprano, todos los hombres han de alabar a Dios, porque Él es Dios. Y vemos, hermanos, que de manera, sea por su propia voluntad o sean forzados, reconocerán la grandeza de su santo nombre. Vean lo que dice el versículo 3. Decir a Dios: cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y vemos la primera pausa reflexiva. Hermanos, de hecho, nosotros vemos este tipo también de temas en el Nuevo Testamento. Toda rodilla se doblará delante del Señor y confesarán que Él es Señor, que Él es Dios. Y aquí está diciendo lo mismo el salmista. Él está convocando a los hombres a adorar su nombre. Él está convocando a los hombres a que con corazón alegre adoren a Dios. Pero habrá quien no quiera hacerlo. Habrá quien en su obstinación no quiera hacerlo. Y por la grandeza de nuestro Dios se someterán sus enemigos tarde que temprano.
Ahora vemos la segunda sección, la segunda parte del versículo 5 al 7. Son llamados a venir y ver las manifestaciones del poder de Dios conforme a la redención que ellos han vivido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Primer sección, versículo 1 al versículo 4, todos los hombres son llamados a adorar a Dios de manera indiferente, con corazón alegre por quien es Dios. La segunda sección del versículo 5 al versículo 7 son llamados su pueblo a adorarle porque ellos han experimentado o han conocido la redención, refiriéndose particularmente a Israel. Dice, venid y ver las obras de Dios temibles en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Entonces el salmista le dice al pueblo de Israel, recuerda la redención. Recuerda cómo fuimos redimidos de Egipto con mano fuerte y por lo tanto alaba a Dios. Y hermanos, ahora pasamos a la tercera sección del versículo 8 al versículo 15. Una sección un poco más grande en donde ahora el creyente también es llamado a adorar a Dios. Dice el versículo 8, bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Aquí en particular el pueblo de Dios es exhortado a alabar a Dios. Y hermanos, nos muestra que esta es una de las partes más hermosas del Salmo. Y espero que esto puedan guardarlo en su corazón. Del versículo 8 al versículo 15, el salmista llama al pueblo de Dios a adorarle de una manera especial por su soberana mano. Porque cuando uno reconoce que Dios es soberano y que Él tiene control de todas las cosas, el salmista va a decir, Él es el que nos prueba, Él es el que nos ha metido en las circunstancias difíciles y es incluso por su poder que nuestro corazón no se ha desviado. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? A este Dios que estamos llamando a toda la creación a que le adore y que tarde que temprano le adorarán, este Dios es soberano. Y este Dios soberano es el que ha probado nuestros corazones, el que ha metido en aflicciones, y este Dios es el que ha guardado nuestra fe y nos ha preservado para que nuestros pies no resbalen. Este Dios es digno de ser adorado. Hermanos, ¿por qué está haciendo esto el salmista? La adoración es debida a nuestro Dios. Dice el versículo 13, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Y luego dice más adelante en el versículo 15, dice, con sahumerio de carneros te ofreceré sacrificio, bueyes y machos cabríos. Miren, hermanos, el versículo 15 incluso nos enseña que la adoración verdadera a Dios es con lo mejor que tenemos para Él. Y cuando uno lee el versículo 15, uno puede recordar Génesis y recordar lo que trajo Caín y lo que trajo Abel. ¿Qué es lo que estoy tratando de darles a entender? Que el salmista está recordando las obras de Dios de manera general en su poder, en su grandeza, para después llevar al pueblo de Dios y hacerle recordar, Él es el que te ha redimido, Él es el que te ha sacado, Él es el que te ha probado, Él es el que te ha, dice, afinado o limpiado como la plata. Él es el que te ha probado y te ha sostenido, por lo tanto de tu corazón debe de venir la adoración más pura y verdadera. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 15 cuando dice, holocausto de animales engordados te ofreceré. Es decir, lo mejor que tengo, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor, porque no solamente me has redimido, sino que me has sostenido y me has fortalecido cuando me has probado. Así que la mejor adoración es la que Dios es digno de recibir. Finalmente, hermanos, del versículo 16 al versículo 20, el salmista recuerda las misericordias de Dios y eso lo hace llevar a recordar que la adoración más pura proviene de un corazón agradecido. Eso es lo que está haciendo el Salmo. Las obras generales de su poder, las obras particulares de su redención,
las obras muy particulares de su santificación para decir, Él es el que nos ha sostenido. Y dice el versículo 20, bendito sea Dios que no echó de mí su oración ni de mí su misericordia. El salmista reconoce que es Dios quien lo probó, dice el versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. El salmista sabe que Dios no solo es el que tiene control del universo, que Dios no solamente es el que nos salvó y se olvidó, sino que Dios es el que sostiene nuestra vida hasta el día que Él nos llame. Y por eso dice, aunque he estado en aflicción y yo clamé porque no entendía que tú eras el que me probabas, yo te he de alabar porque no echaste de mí tu oración. Así que es un salmo muy precioso, muy alentador, hermanos. Ahora pasamos a ver a Cristo en este salmo, porque ciertamente el autor del salmo, sea David o sea otro hombre, él está tomando algo que tipificaba algo mejor, es decir, la redención de Israel, el éxodo, la mano poderosa de Dios sacando a su pueblo. Pero esto está tipificando solamente algo que es más glorioso y que nosotros hemos vivido y hemos experimentado. Es por eso que aquí podemos ver a nuestro Señor Jesús más claramente. Porque aquel que redimió a su Israel espiritual con manos fuertes es digno de ser alabado, porque no ha desechado de su pueblo su oración. Hermanos, si el pueblo de Israel tenía suficientes razones para adorar a Dios, porque sus antepasados habían salido conforme a la fidelidad de sus promesas de Egipto y habían llegado a la tierra prometida y habían sido sostenidos hasta este momento, hermanos, ¿cuánto más nosotros no por tener un mayor y mejor redentor y mediador que no solamente nos ha redimido del pecado, sino que nos ha sellado y nos asegura que llegaremos a su presencia? Esto es lo que nosotros podemos ver aquí, porque el salmista está llamando a adorar a Dios por su majestad, de las cosas más generales a las más particulares que cada uno está diciendo. Ahora, ¿por qué vemos de las cosas más generales? Porque él está diciendo por los hechos de su creación, hasta por los hechos particulares en donde su corazón ha sido probado y él ha orado y Dios ha respondido. Este Dios que controla el universo, que ha hecho grandes poderes, que con grandes poderes ha hecho grandes cosas, es el mismo Dios que tiene cuidado de cada uno de los suyos. Y por eso está llamando al pueblo de Dios a alabarle. Por lo tanto, para los que hemos creído en este Señor glorioso, del cual más claramente nosotros lo vemos en la redención en Cristo Jesús, el recordar la hermosura de su redención, y cómo aquel que fue escuchado por temor reverente, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto llena de alabanza los corazones de los redimidos del Señor. Y decimos, cantamos la gloria de su nombre. Ponemos gloria en su alabanza. De hecho, esta palabra en el versículo 2 es difícil entenderla como está traducida. Dice, cantad la gloria de su nombre y poned gloria en su alabanza. Lo que está diciendo es, su alabanza debe de ser de la manera más gloriosa. Ahora, hermanos, si nosotros hemos experimentado redención por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más esto es verdad para nosotros? Entonces nosotros podemos decir cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. De hecho, el versículo 3 es un versículo escatológico que está anunciando a lo que hoy hablaremos un poco en la predicación, por eso no quise entrar mucho, y que finalmente es algo que trae sumo consuelo a la iglesia del Señor, porque Él pondrá por estrado de sus pies a sus enemigos. Para terminar esta breve meditación, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Miren, hermanos, si ustedes vuelven a meditar el Salmo en sus hogares, el tema principal es el llamado a la alabanza de Dios, ¿verdad?
Es alabar a Dios por sus obras, por su redención, por su cuidado, porque Él ha escuchado. Es alabar a nuestro Dios. Pero hermanos, ¿qué pasa en el ínter de todo esto? La alabanza es el resultado del verdadero contentamiento en nuestros corazones que tiene como base la redención en Cristo. Quiero que escuchen esto, hermanos, porque esto lo vamos a necesitar todos los días de nuestras vidas. La alabanza es el resultado del verdadero contentamiento en nuestros corazones sobre la base que tiene la redención de Cristo. El salmista está haciendo un llamado a la alabanza de nuestro Dios, aun cuando él sabe que él fue probado, que él fue ensayado como plata, que fue metido en la red. Y él dice, tú hiciste todo esto. ¿Cuál es el fundamento de llamar a la alabanza a Dios? Él hace todo y Él nos sostiene. Miren, hermanos, quiero leerles este texto rápidamente para que vean cómo esto está en el corazón de los creyentes. Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo hablando dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, vean lo que dice el Salmo. Bendito sea Dios que no echó de mí su oración ni de mí su misericordia. Y regreso al versículo 9 y al versículo 12. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Que resbalasen cuándo? Cuando ellos están pasando por el mar. No, hermanos, cuando ellos están siendo probados, porque tú probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Señor, cuando tú estrechaste nuestro camino, cuando tus propósitos fueron estrechos para mis pasos, cuando fue difícil para tu pueblo, cuando fue complicado para tus redimidos, para aquellos que con poderosa mano tú los sacaste, tú guardaste nuestra alma. Por tanto, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso puedo estar contento, por eso he aprendido a estar contento, porque en la base de Cristo y su redención, todo lo puedo. Hermanos, esta es la razón por la cual alabamos, indiferentemente de las circunstancias e indiferentemente de lo que pase. Nuestro Cristo es digno de suprema alabanza en su día. Él es la prioridad de esta mañana y por eso le adoramos. Así que sigamos adorando al Señor, hermanos.